Vamos a pedir a Dios que su palabra toque nuestras vidas, porque venimos a alabar al Señor. ¿Ya los envié? Sí. Venimos a alabar al Señor y venimos a escuchar su palabra, y que su palabra edifique nuestras vidas, transforme nuestras vidas, que su palabra se haga una verdad profunda en nosotros. Así que alguien de ustedes quisiera por favor guiarnos en esta oración, orar porque su palabra a todos nosotros nos edifique y que fluya a través de mi vida. Por favor, Michelle. Padre amado, gracias Señor por permitirnos estar hoy aquí, hijos, Señor, veniendo a adorarte. Papá, te pedimos que tu palabra hoy y siempre penetre nuestros corazones, que abra nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas y permites, papá, que nosotros también te adoremos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero iniciar quizás serán dos, quizás serán tres mensajes acerca de uno de los temas que no son muy populares, ni muy atractivos, ni muy gustosos en las iglesias, pero que son fundamentales. De hecho, es fundamental. Yo pienso que es el tema toral de la vida cristiana, y es hablar acerca del pecado, porque la esencia del Evangelio es la muerte de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, nuestra fe no tendría un sustento y un sentido. Ahora, la esencia del Evangelio es que Jesús murió y resucitó, pero lo fundamental es por qué murió Cristo. ¿Por qué fue que Jesús vino? En primer lugar, porque vino del trono de la eternidad, de la presencia donde Él estaba junto con el Padre y el Espíritu Santo, siendo el único eterno Dios, pero siendo el Hijo. ¿Por qué Él tuvo que venir a la tierra? ¿Por qué tuvo que vivir en la tierra durante esos 30 años, 33 años? Y lo más importante, ¿por qué vino a morir? ¿Por qué vino a morir? Ahora todos nosotros decimos, bueno, vino a morir por nosotros. ¿Pero por qué por nosotros? Por el pecado. Por el pecado. O sea, es fundamental entender, y es un tema que poco tocamos, y el Espíritu del Señor en esta semana movió mi vida, me habló y me dijo, pues hay que hablar de esto también. Porque cuando hablamos inclusive de Semana Santa, hablamos de la resurrección, hablamos de la muerte de Cristo, pero muy poco profundizamos en serio en el pecado. El tema del pecado está de alguna manera fuera de moda. Si ustedes revisan libros, si ustedes revisan YouTube, si ustedes revisan muy poco, o sea, podemos encontrar mucho material acerca de las promesas de Dios, acerca de la bondad de Dios, de su misericordia, de la vida cristiana victoriosa. Podemos encontrar muchísimo sobre la vida, pero poco encontramos acerca del pecado. Y el pecado es una palabra, un concepto fundamental. Inclusive en algunos círculos cristianos no se habla mucho sobre el pecado, pero la Biblia habla mucho al respecto. Yo creo que hay dos temas, dos asuntos que me incluyo, lo confieso. Ya saben que cuando predico yo, casi muchas de las veces, o frecuentemente cuando predico, les comparto, yo no estoy aquí para decir yo soy el perfecto y vengo a enseñarles. Pero reconozco como pastor que a muy pocos pastores nos gusta hablar del pecado, y menos nos gusta hablar del infierno. ¿Cuántos mensajes hay acerca del infierno? Hay mensajes acerca de la sanidad, de la prosperidad, de la bendición, de las promesas, del amor entre hermanos. Hay mensajes de todo, pero hablar del infierno parece como un tema que mejor lo dejamos pendiente. Cuando a alguien le hablamos de Cristo, llevamos a las personas a Cristo, pero no nos hemos dado cuenta que muchas veces llevamos a las personas a Cristo apelando más a sus intereses temporales que a la vida eterna. De alguna manera nos hemos confundido todos nosotros también, porque al compartir el Evangelio le hablamos a las personas acerca de las ventajas de ser cristiano, de que qué bueno que siendo cristiano vamos a ser mejores personas, vamos a tener mejores relaciones, nos va Dios a prosperar. Le leemos el Salmo 91, decimos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Prácticamente le estamos diciendo a las personas: te conviene, tu vida es
es hermosa, tu vida es genial, pero va a ser todavía mejor si tú recibes a Cristo. Pero no le decimos, olvidamos decir que Jesucristo vino para librarnos del infierno. El infierno inclusive es para muchos, me cuesta reconocerlo, pero incluso para muchos cristianos el infierno es un tema que lo ven como algo quizás hasta mitológico. En el fondo del pensamiento de muchos cristianos, y no hablo católicos, hablo cristianos, en el fondo del pensamiento de muchos cristianos está contagiada la idea que tiene el mundo de que dado que Dios es muy bueno, y en vista de que Dios es bueno y es amor, no puede haber un infierno de castigo eterno. Y entonces de alguna manera, como sutilmente, nosotros mismos caemos en esa idea de pensar poco y hablar mucho menos acerca del infierno y acerca del pecado. Y hoy el Señor me dijo que hable acerca del pecado y que lo estudiemos bastante más. Ahora, tenemos que entender la diferencia entre el pecado y los pecados, y hoy voy a hablar de los pecados y después voy a hablar del pecado, porque es crucial hablar acerca del pecado. ¿Por qué razón? Vamos a ir compartiendo algunos pasajes que, como voy a usar mucho la Biblia, probablemente no te va a dar tiempo de buscarlos, pero vamos a procurar coordinarnos Aarón y yo, y estaremos poniéndolos en la pantalla anticipadamente. Aarón irá anticipándolos. Pero es importante y es crucial hablar del pecado. En primer lugar, porque vivimos en un mundo donde es tan común el pecado. El pecado es algo tan común que la actual generación incluso ha borrado ese sustantivo del lenguaje. Fuera de los círculos cristianos, ¿quién reconoce el pecado? La palabra pecado ya se quitó del lenguaje. Y vivimos en un mundo que lo practica con tanta naturalidad que ya ni cuenta se da. Es tanta la naturalidad como por ejemplo beber agua. Yo bebo agua y estoy pensando en lo demás. Vaya, vivimos en un mundo donde el pecado se practica tanto, se tiene tan normal, que yo diría casi como un pez no se da cuenta que está mojado. Como un pez que no se da cuenta que está mojado. Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno. A ver si los pudieras ir adelantando antes de que lo mencione, que ya esté en la pantalla de referencia. Romanos 3, versículos 10 y 11 dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces es crucial hablar del pecado, porque vivimos en un mundo en donde el pecado es muy normal. Se habla, por ejemplo, de derechos, no se habla de pecado. Se habla de preferencias, pero no se habla de pecado. Se habla de corrupción, incluso la palabra corrupción, es una palabra, uy, qué feo la corrupción, pero dile a la gente que corrupción es pecado, y dice, espérate, ¿de qué estás hablando? En el diccionario de la gente ya se borró la palabra pecado. Y si se habla de adulterio, se habla de aventuras, se habla de malas costumbres, de inmoralidad, pero no se habla de pecado. Si se habla de la rebeldía de los hijos, entonces vienen los temas psicológicos y todo esto, pero no se habla de pecado. Se borró del lenguaje. En primer lugar, por esa razón es importante hablar del pecado. Segundo, porque si el pecado fuera tan intrascendente como lo tomamos hoy, la gente lo toma como de lo más intrascendente. El otro día estaba platicando, bueno, no es que tuviera yo una charla muy profunda, pero me encontré con un conocido mío que estaba bastantes copas arriba, y empezó a platicarme que tenía problemas con su esposa y que su esposa estaba medio rara, medio loca y no sé qué, y pues estaba medio ebrio este señor, conocido mío, y me decía, no, es que no entiendo por qué no puede ella respetar nuestras propias privacidades. Ella somos unos esposos, claro, pero yo tengo mi privacidad y ella tiene la suya, y le da por revisar mi celular. Y yo oía así, le da por revisar mi celular, y pues tú sabes, tú me entiendes, somos hombres, y yo tengo algunas fotografías que no le gustaron. Dijo, ¿cómo es posible
que sea tan cerrada la gente, que no se da cuenta que el pecado corrompe y destruye hogares y todavía se autojustifica. Y es que el pecado es tan intrascendente para muchos, que dicen, no pasa nada. La verdad es que no estaba en condiciones esta persona de que pudiéramos profundizar más sobre eso, escuchar un rato. Le dije que procuraremos irnos a tomar un café y espero realmente que me acepte tomar un café, porque ya cuando después la persona está sobria se le quita el sentimentalismo que trae cuando está ebrio, y en ese momento casi me decía, dime qué hacer. Y yo, maestro, ni cómo ayudarte en este momento, pero sí le dije, vamos a tomarnos un café. Y estoy listo para hablarle hoy mismo en la tarde y decirle, vamos a cuándo nos vemos, espero que acepte. Pero bueno, es tan intrascendente para muchos, pero es tan intrascendente para nosotros también. Nosotros de pronto lo vemos un poco intrascendente y, como les digo, hablamos más sobre otros temas. Pero si fuera intrascendente, una cosa básica, Cristo jamás habría venido a la tierra. Si el pecado fuera simplemente que nos hemos vuelto lights o que nos hemos vuelto open mind, porque hay palabras muy padres para hablar de las cosas, ¿verdad? Entonces Cristo jamás habría venido a la tierra y mucho menos hubiera muerto en una espantosa cruz. Por eso Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores. Y porque somos pecadores, Cristo murió por Luis Montes de Oca. Y aún siendo pecadores, murió por nosotros. La tercera razón por qué es importante hablar del pecado es porque hablar del pecado nos ayuda a comprender el infinito amor de Dios. Si realmente reconocemos el pecado, podemos entender mejor el infinito amor de Dios y en consecuencia vivir en obediencia. Si reconocemos el pecado, podemos entender el infinito amor de Dios por nosotros, vivir en obediencia, y no por miedo, sino por agradecimiento. Creo que nos falta mucho agradecimiento a los cristianos. A los cristianos nos falta mucho reconocer la obra de Jesús en la cruz por nosotros y ser agradecidos. A veces me parece que, me incluyo, somos como los hijos malcriados, ¿verdad? Estaba leyendo el otro día que le llaman en la psicología, algunas, pues no la psicología, sino alguna corriente psicológica moderna, le ha puesto el título de algunos niños o algunos hijos adolescentes, desde niños hasta adolescentes, los hijos emperador. No sé si han oído el término. Los hijos emperador. ¿Qué son los hijos emperador? Son esos chamacos a los que, por la ignorancia de los padres, creyendo ser muy cultos, qué curioso, la ignorancia creyendo que hay cultura. No sé si se han dado cuenta que hay mucha ignorancia cubierta de cultura. Por ejemplo, antes de continuar con los emperadores, ¿cuánta ignorancia hay cubierta de cultura de la gente que inclusive tiene nivel educativo, nivel académico, pero cómo practican el Feng Shui? Y además tienen los recursos, ¿verdad? Y hasta hay arquitectos especialistas en Feng Shui. Son modas, pero son modas basadas en la ignorancia. Pero la ignorancia disfrazada de cultura, es muy chistoso. Entonces, se requieren recursos para poder diseñar tu casa de tal manera que el Feng Shui traiga las fuerzas y las energías y pongas los muebles en el lugar adecuado y todo eso. Y además, pues, eso se mueve en la élite de muchas personas con nivel académico alto. Es la mayor ignorancia disfrazada de cultura. Bueno, de la misma manera, este asunto de los niños de emperador. Porque como ahora ya somos muy cultos, muy educados, ya pasamos por las etapas que nuestros padres no conocieron, entonces ahora entendemos que a los hijos nunca hay que castigarlos, ni mucho menos darles una nalgada, no se te ocurra, no les vayas a hablar fuerte, no vayas a traumar. Entonces, cuando el chamaco está haciendo berrinche y aventando al suelo las cosas,
te tienes que sentar con él y decir: hijo, eso no es correcto, tú debes entender, niño, que las cosas no están bien así, y que a poco es bueno que tires las cosas y que yo tenga que levantarlo. ¿No se han dado cuenta que los niños no tienen la capacidad de razonamiento que tenemos que disciplinar? Ah, no, pero como ahora estamos juntos, no se te ocurra darle una nalgada, y menos si se te ocurre dárselo en una tienda de autoservicio que te ve alguien, porque ¡ah, qué malvado, abusivo, abusadora! Hay que demandarlo. Hay que demandarlo. ¿Verdad? Y entonces se tiene una bola de niños emperador, le llaman, porque son aquellos niños que ya son capaces hasta de cachetearse a su mamá. Que lo que quieren o se hace. Y crecen y llegan a la adolescencia y olvídate, si cuando tenía 4 años no lo podías controlar, no quiero pensar cuando tenga 14. Manda, hermana. Ahorita, un ejemplo de esto, en esta semana mi hijo, pues corrigió, el perro se subió y se hizo ahí en su cama, y como la bajó con una nalgada al perro, la niña se enojó, la de adolescente de 17 años, y corrió a mí, por ella, corrieron a mi hijo ayer de la casa antier. Le dijo a la chica, mi nieta, que ojalá te mueras. ¿A su propio padre? A mi hijo, Nacho. Sí, a su hijo, que es el papá de esa niña. Sí. Apenas se acaba de pasar, por eso es cierto todo lo que se está diciendo. Sí. Eso se pudo haber evitado si cuando esta niña tenía 4, 3, bueno, desde que nace. Sí, pero lo tenían amenazado que lo iban a demandar. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselo, y no se lo vayan a decir porque se puede enojar conmigo y resentir, pero Aarón recibió su primer nalgada a los 15 días de nacido. No, esa fue cuando nació. Su primer nalgada cuando nació, y la segunda a los 15 días de nacido. Pero qué salvajes papás, ¿cómo son capaces? No le dejé moradas las pompas, ni cuadriculadas, ¿verdad? Pero tenía que tener un toquecito para darse cuenta que ya eran las 4 de la mañana y estar llorando desde las 12 no era sano. Entonces, oh magia, al momento de ese toquecito, 30 segundos después, volvió la felicidad al hogar. Pero eso se va evitando desde antes. Pero ¿sabes qué? Ese niño, esa niña, 2, 3, 5 años, 9 años, decimos es rebeldía y tenemos las técnicas psicológicas y que el doctor Spot dijo que no se haga, Es pecado, es un niño pecador. La rebeldía es pecado. Entonces, es tan importante podernos dar cuenta que el pecado destruye la vida y que tenemos que corregir, que no podemos ser... les decía, me desvié un poquito sobre la educación de los niños, porque a veces nosotros como cristianos empezamos a parecernos un poquito al niño emperador, o al adolescente emperador, o a la nieta de nuestra hermana que nos compartió ahorita. Entonces Dios no nos complace en lo que queremos, y olvídate, nos enojamos con Dios y le dejamos de hablar a Dios. Ya no le hablamos a Dios y lo disfrazamos de: ay, hermana, ora por mí, porque no sé, últimamente no puedo orar. No puedo orar porque estás de trompa con Dios. Pero así es. ¿No? Porque Dios no te hizo lo que tú le pediste y estás haciendo tu pataleta: ya no voy a la iglesia, ya no leo la Biblia y ya no oro. O porque Dios nos corrige. Porque a veces Dios nos corrige. Amén. No, pero como les digo, nosotros hemos modificado tanto las cosas que hasta los cristianos llegamos a cometer el gran error de decir es que Dios no castiga. ¿Has leído la Biblia? ¿Pero han oído cristianos que dicen que Dios no castiga? Yo sí los he oído. No, Dios no castiga. No, claro que castiga, porque Dios al que ama castiga, como el padre que ama a su hijo. Así es. En cuarto lugar, ¿por qué necesitamos hablar del pecado? Porque necesitamos tener presente que pecados son tanto hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Ahora, hablando de pecados,
Pecado es hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Y tenemos 10 mandamientos básicos, no son los únicos, pero son básicos. Ok, no matarás. Bueno, matar es pecado. Eso es muy claro, no es tan difícil saber que pecado es hacer lo que Dios no quiere que hagamos, ¿verdad? No adulterarás. Bueno, adulterar es pecado. Pero resulta que también es importante saber que pecado es no hacer lo que Dios sí quiere que hagamos. Sí. Y ahí es donde nos falla mucho. Sí. Creo que ahí es donde la mayoría de los cristianos, sobre todo, es donde más fallamos. En no hacer lo que Dios sí quiere que hagamos, porque hay un chorro de cosas que Dios quiere que hagamos y nosotros ni lo apelamos. Perdón mi lenguaje tan coloquial, pero hay un montón de cosas que Dios sí quiere que hagamos y nosotros, Corríjate con bar. por ejemplo, Sí. ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en este caso. Y así tendríamos una lista que ahorita voy a mencionar 3 o 4 ejemplos, pero la lista puede continuar. Génesis 4:7 dice, ¿sí lo tenemos? Le dice Dios a Caín después de que mató a Abel. Y Abel, no es cierto, antes de que matara a Abel, es antes de que matara a Abel. Cuando se enoja Caín porque Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces, como lo ve que se pone de malas, le dice, oye, pues ¿qué te pasa? Le dice Dios. Y entonces le dice, si bien hicieres, no serás ensalzado, como es el caso de tu hermano. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Miren, dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso de controlarte, pero tú debes controlarlo a él y ser su amo. Entendiendo esto, lo que son los pecados, la razón por qué es importante hablar del pecado, que si no fuera importante, Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados. Voy a compartir algunos contrastes, así como ahorita nuestra hermana nos dio un ejemplo, que desafortunadamente hay varios contrastes entre lo que la Biblia dice y lo que tú y yo decimos que creemos, porque nosotros decimos que creemos lo que dice la Biblia, ¿no? Pero hay varios contrastes entre lo que dice la Biblia y nosotros decimos que creemos y cómo vivimos cada día. Vamos a ver algunos. Marcos 1:17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, ¿y qué más? Y haré que seáis pescadores de hombres. Pescadores de hombres. ¿Cuántos de nosotros somos pescadores de hombres? ¿Cuántos realmente tenemos esa convicción de que Dios dijo, vengan a mí y los haré pescadores de hombres? Nosotros tenemos como más urgencia y más ganas de oír cuando dice Jesús, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y los haré descansar. Amén, aleluya, sí. Vengan a mí y todo lo que me pidan con fe les será dado. Aleluya. Y ahí estamos con Dios. Señor, tú dijiste, conste que tú dijiste que tú nos darías paz. Y claro, se vale orar. Pero nosotros, ¿qué tal así, con esa misma proporción en que le decimos a Dios, oye Señor, tú dijiste que si venía a ti me ibas a dar paz, que si venía a ti me ibas a conceder las peticiones de mi corazón? ¿Acaso con la misma pasión le decimos, Señor, tú dijiste que me ibas a hacer pescador de hombres, pescadora de hombres? Así que es lunes y aquí estoy ya listo con mi anzuelo o con mi red. Ando buscando a qué hombres me toca pescar. Dirían los jóvenes, la neta, ¿lo hacemos? Con esta pasión. ¿Tenemos esa misma convicción? Mientras Jesús dice, venid en pos de mí, los haré pescadores de hombres, nosotros decimos, no, yo no soy pescador o pescadora, yo no puedo, yo no tengo esos dones, yo prefiero respetar la religión de cada quien. ¿Es cierto? Sí, es un contraste. Y no nos damos cuenta que el no hacer lo que Dios quiere es pecado. Por eso el Señor dijo que la vida cristiana no era fácil.
que la vida cristiana era el camino angosto, porque ancha es la puerta, es fácil la vida que no es cristiana, y angosto el camino, angosta la puerta y estrecho el camino, porque parte de las estrecheces es que nos dice: ven a mí y tú eres pescador de hombres. Algunos cristianos pasamos toda nuestra vida cristiana, llegamos a viejitos y nos morimos de viejitos, y el culto es bien hermoso y decimos: qué hermoso viejito, fue un hombre, una mujer de Dios, y nunca en su vida ganan un alma para Cristo. Nunca. Hay estadísticas algunas veces que dicen por ahí, alguna estadística, que el 60% de los cristianos nunca gana un alma para Cristo. Nunca gana. Gana un alma para Cristo en su vida, a lo largo de su vida. Y algunos de nosotros pues ni pensamos en eso, la verdad. Decimos: bueno, hay quien tiene el don de evangelismo. Ahora, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía a todos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Habrá contraste entre lo que dice la Escritura y creemos nosotros y a veces cómo vivimos? Fíjese, vamos a desglosarlo un poquito. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Y nosotros cómo lo decimos? Señor, mira, que si quieres que te siga, tenme paciencia, porque yo no cambio de un día para otro. ¿No decimos así? No nos hemos descubierto a veces haciendo eso. Yo sé que de pronto este mensaje hace que algunos de nosotros pongamos la cara medio larga, pero mejor damos cuenta. Le decimos: Señor, si quieres que te siga, tenme paciencia, porque yo no cambio de un día para otro. Entiende que soy una persona muy ocupada y no tengo mucho tiempo. Y por favor, no hablemos de cruz, mejor hablemos de bendiciones. ¿Pasa o no pasa? ¿Estoy exagerando? ¿Amanecí amargoso? No. Es un contraste. Es un contraste. Nosotros muchas veces le decimos al Señor: ¿cómo que me niegue a mí mismo? Mira, yo tengo cosas que resolver. Mira que me está molestando y enojando y lastimando a esa persona. ¿Cómo voy a negar? No, ahí me va a oír. ¿No? ¿Quieren otro? ¿Queremos otro? Sí, sí. Además dice en este versículo que es cada día, no una vez a la semana, ni una vez por mes, No, cada día. Así es, cada día. Niéguese a sí mismo. ¿Cuántas veces realmente nos negamos a nosotros mismos para hacer lo que Dios quiere que hagamos? Realmente, yo tengo que reconocerlo, yo lo confieso delante de Dios y de ustedes pocas veces. Pero el Señor me habló muy fuerte esta semana y me dijo: a ver, ¿te acuerdas de Lucas 9:23? No, sí, Señor. Niégate a ti mismo. Juan 14:15. ¿Cómo dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo decimos nosotros? Señor, si me amas, dame, cuídame, haz que me vaya bien, sáname, protege a los míos. O sea, nosotros decimos, Dios dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y nosotros le decimos: Señor, si me amas, aquí está mi lista. O sea, como que al revés, ¿no? Acomodamos las cosas. Muchas veces no sabemos los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios para cuando voy mañana a trabajar? Porque hay mandamientos de Dios cuando voy mañana a trabajar. Nosotros decimos: Señor, si me amas, que me vaya muy bien en la chamba, que mi jefe se porte bien conmigo y se le quite lo pesado y sangrón, y el puesto me lo aumenten y me aumenten el sueldo. Señor, si me amas. Así es. Y dice Dios: si me amas, guarda mis mandamientos. Puedo preguntarle a Dios mañana, antes de irme a trabajar: ¿cuáles son tus mandamientos, Señor, en cuanto a mi vida como persona que trabaja?
¿Habrá mandamientos para nuestra fase como personas que trabajamos? Sí. ¿Sí habrá o no? Sí. ¿Cómo cuál se les ocurre? Ser honrado. Ser honrados en el trabajo. Ok, gracias. Trabajadores. Trabajadores. Hacer el trabajo como para Dios. Hacer el trabajo como para Dios y no para ese jefe con cara de que masticó cebolla. Y a veces así trabajamos, ¿verdad? El jefe es difícil y nosotros pues más difíciles. Pero dice el Señor, haz el trabajo como para Dios y no para los hombres. Entonces, si me amas, guarda mis mandamientos. No, Señor, si me amas, ya que corran a este cuate. ¿Habrá mandamientos como padres de familia? ¿Los conocemos? ¿Cuál se nos ocurre como papás? No hagas caer en ira a tu hijo. No hagas caer en ira a tu hijo. Bendecir a los hijos, porque luego en lugar de bendecir, maldice. Hubo una noticia terrible, no sé cuántos la oyeron o la leyeron. Un chico de 11 años se suicidó el 10 de mayo. Escogió el 10 de mayo para suicidarse. Algunos oyeron o leyeron esa noticia. Ay, sí, que le dejó una carta a su mamá muy... Yo lloré mucho, la verdad. Es un niño que tanto su mamá le dijo que era la causa de sus desgracias, que por su culpa ya no pudo prosperar, hacer y no sé qué, y que por su culpa su papá se fue de la casa, etcétera, 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 que le dejó la carta diciéndole: lo único que quiero es que seas feliz, por lo tanto te regalo la muerte. Es que el pecado ciega el alma. Ahora nosotros podemos mirar ese caso tan extremo y juzgar a esa señora, pero lamentablemente la gente no se da cuenta que el pecado ciega el alma, endurece el corazón y atrofia el entendimiento. Tenemos que entender que hay mandamientos como padres. Y repito, ese es el caso más extremo, pero decía hace ratito la hermana, instruye al hijo, corrige al niño en tanto que es pequeño, y nosotros a veces no lo sabemos hacer. Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Pero a veces estamos demasiado ocupados para enseñarle al niño la palabra de Dios. Habrá mandamientos como esposos. Habrá mandamientos como abuelos. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Nos lo pone muy difícil? Pues nada más es cuestión de conocerlos. Lucas 6:46. Otro contraste. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo es el contraste? Ay, Señor, está bien difícil hacer lo que tú dices. Pues mira mis circunstancias. ¿Qué no te das cuenta cómo es esta persona que me rodea? Ya no ves cómo es. Mi esposa, mi esposo. Porque a veces le decimos al Señor. Yo aprendí a dejar de quejarme de mi esposa con Dios, porque cada vez que me quejé de mi esposa con Dios, Dios me hacía ver cuáles eran mis errores y me iba peor. Entonces ahora lo que pasa, lo que hacemos, o lo que hago yo cuando tengo alguna situación difícil con mi esposa, es que le pido a Dios que me dé dirección y sabiduría para entender dónde estoy regándola yo, porque yo la riego, porque yo no soy víctima de las circunstancias, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ay, Señor, es que no ves lo ocupado que estoy, Señor. Tengo que considerar mis intereses, mi conveniencia, mis gustos. ¿Cuánto nos movemos por nuestra conveniencia y nuestros gustos? ¿Y cuánto nos movemos? Señor es Señor y Él quiere que hagamos lo que Él quiere. ¿Cuánto lo hacemos en proporción? Me temo que podríamos seguirnos aquí un buen rato contrastando la voluntad expresa de Dios y la manera como nosotros vivimos. Podríamos seguirnos un buen rato y salir hoy bien deprimidos.
¿Cómo vivimos nosotros en cuanto a la vida de fe comprometida? El contraste entre el compromiso que Dios pide como hijos suyos. Él se comprometió con nosotros viniendo y muriendo por nuestros pecados. Lo menos que espera de nosotros es un compromiso con Él. Pero ¿cuánto compromiso realmente tenemos con Él? Y hablar de compromiso no es común, no es bienvenido en las iglesias en general. Hablar de compromiso no es como el mejor tema. No, pues yo voy a la iglesia para que me levanten el ánimo. Yo voy a la iglesia para que me hagan sentir bonito, para que me digan, tú puedes, órale tú, triunfador, victorioso. Pero la vida comprometida y el testimonio que debemos dar, aunque pueda costarnos caro, eso no es muy común entre nosotros. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a dar testimonio como hijos de Dios, aunque el dar testimonio nos pueda costar caro? Algunas veces nos puede costar el trabajo, Perder amistades. nos puede costar perder amistades, nos puede costar el que nos congelen en un trabajo. Entonces a veces no resulta tan práctico, entonces mejor calladito me veo más bonito, ¿no? Pero podemos seguir en los contrastes. Cuando el Señor dice ir y predicar para ser discípulos a toda criatura en el mundo, ¿cuán conscientes estamos de que una parte importante para Dios es que tú y yo nos mandó a hacer discípulos a toda criatura? Y como dije hace rato, a veces ni nosotros somos discípulos. La relación de los padres con los hijos, la honra que los hijos les deben dar a sus padres, las relaciones de los esposos y su compromiso perpetuo de ser ayuda idónea y cabeza del hogar cada uno. Y así podemos seguir una larga lista. En cada uno de estos aspectos de nuestra vida hay decisiones que tomar. Y hermanos, el hablar hoy acerca del pecado es importante porque es para que tomemos decisiones. Creo que en todos los aspectos de nuestra vida, como personas que trabajamos, o si somos comerciantes, o si somos vendedores, o si damos un servicio, o si somos padres, o si somos hijos, o si somos nietos, o si somos abuelos, tenemos decisiones que tomar. Tenemos cambios que hacer. Yo no sé tú, pero yo tengo muchos cambios que hacer. Y tengo que comenzar por entender que no hacer lo que Dios dice es pecado. No solo hacer lo que Dios quiere que no hagamos, eso nos queda claro, pero no hacer lo que Dios dice que hagamos también es pecado. Y hay muchas decisiones que tomar, muchos cambios que hacer, muchas conductas que corregir. ¿Tienes conductas que corregir? Yo sí. Sí. Y muchas. Hay palabras que decir. Hay perdones que pedir. Sí. Hay perdones que otorgar. Sí. Hay abrazos que dar. Sí. A veces hasta eso. Aún omitir un abrazo cuando es importante que lo demos, podemos pasarlo como intrascendente. Pero a veces lastima. Y lastima a uno. Santiago 4:17. ¿Cómo dice? El pecado pues está en aquel que hace, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cómo ven? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Habrá cosas pendientes en mi vida, en tu vida, que sabemos que tenemos que hacer y no las hemos hecho? Y que no las hacemos. El ser fiel, empezando por lo básico, el ser fieles a Dios, el congregarnos, el no dejar de... Dice el Señor en Hebreos
10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y de pronto pues, se nos hace costumbre dejar de congregarnos. Y seleccionamos cuándo sí nos congregamos, cuándo no nos congregamos. ¿Dios nos da permiso de que seleccionemos cuándo congregarnos o cuándo no congregarnos? No. Nos dice, congrégate. Pero si nosotros elegimos cuándo sí y cuándo no, ¿caemos en este supuesto o no caemos en este supuesto? Sí. Conclusiones, hermanos. Segunda a los Corintios 13:5, que dice. ¿Me ayudan leyéndolo en coro a las 3? 1, 2, 3. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Se oye a veces como que no lo entiendo muy bien. Cuando ustedes no entiendan muy bien un versículo, les recomiendo usar otra traducción, y una que me gusta mucho, una de mis favoritas, es la Nueva Traducción Viviente. Yo les recomiendo tengan simultáneamente la Nueva Traducción Viviente, ayuda. Y dice, examínense para ver si su fe es genuina. Ahí está, ¿no? ¿Sí va apareciéndose? Sí. Examínense para ver si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Eso, hermanos, es fuerte, porque todos nosotros nos ponemos palomita. No, mi fe es genuina. Pero dice, examínense para ver si de veras su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. Eso no les queda duda. Si nosotros preguntamos aquí, ¿quién sabe que Cristo está en su corazón? Yo levanto mi mano, no sé tú. Pero dice, examínense para ver si su fe es genuina. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Ahora, como conclusiones, el diablo tiene un deporte favorito. Y mi oración en esta mañana, desde la semana que preparé este mensaje que el Señor me dijo, ha sido que yo no vaya a ser un jugador del diablo. Porque el diablo tiene un deporte favorito, la acusación que reprueba y que lleva a las personas a la decepción y que lleva a las personas al remordimiento y que lleva a las personas a la autocondenación. El diablo nos acusa y nos hace sentir muy mal, pero muy mal en el sentido de decepcionados. El diablo nos dice cristianito de pacotilla, cristianito chafa, y entonces empezamos a oír que hay un montón de contrastes entre lo que Dios dice y lo que yo hago, y el diablo empieza a convencerme y a decirme, eres un hipócrita, eres un mal cristiano, eres una mala cristiana, no sirves, y entonces nos entra el remordimiento y nos autocondenamos, y si él logra eso, ya ganó. En cambio, la exhortación de Dios nos mueve al arrepentimiento sincero. Dios no quiere que nos condenemos, ni Él nos condena. Dios no quiere que nos decepcionemos de nosotros mismos y decimos, no, pues caramba, ya me reprobaron. La exhortación de Dios nos mueve al arrepentimiento sincero, porque la exhortación de Dios está siempre acompañada de amor que restaura. Hermanos, si hoy el Señor nos habló fuerte, si hoy el Señor a mí sí lo hizo, y si lo hizo contigo y te hizo ver que estamos fallándole mucho a Dios, su amor tiene el propósito de restaurarnos, no de condenarnos, no de dejarnos ahí en el suelo. Es el amor que restaura, es el amor que edifica y que nos llama a comunión con Él y con nuestros prójimos. Entonces, hablando de contrastes, si este mensaje nos lleva a la decepción y a la autocondenación y al remordimiento, el diablo está ganando la batalla. Pero si este mensaje nos lleva a darnos cuenta que le estamos fallando a quien nos ama profundamente y nos sigue amando, y que nos exhorta para que nosotros podamos ser edificados por Él, restaurados por Él, y nos llama a comunión y nos dice, donde tú estás fallando, yo te quiero ayudar, pero tú tienes que participar. Hace ratito me dieron ganas de tomarle una foto a Iraís, pero al mismo tiempo me detuve porque no quise incomodarla o que se sintiera rara.
Pero hubieran visto, si la vieron, qué hermoso cuadro. Tenía a Jiré de un lado y a Yadiel en el otro. Estaba ella sentada cantando, la más chiquita durmiendo, la otra recargada en su regazo. Se veía tan bonito el cuadro que me dieron ganas de tomarte la foto, pero no lo hice para que no dijeras, ¿por qué me tomó la foto? Y romperte ese momento. Pero me inspiró para pensar que así es Dios con nosotros. Con ese amor nos tiene entre sus brazos. Con ese amor nos dice, sí, no eres no estás haciendo las cosas como deben de ser, pero yo estoy para ayudarte, yo estoy para fortalecerte, yo estoy para que mi amor te impulse a ser la clase de hombre, la clase de mujer que yo quiero que seas. Mi amor te impulse a salir de esa apatía o de esa forma de ser en donde estás fallando tanto, para que mi amor sea el que te impulse y te edifique y te haga crecer. Yo te perdono para que entres en una comunión conmigo y con tus prójimos. Quisiera pedirte, Aarón, que vuelvas a preparar manda lluvia. Hermana, hermano, si el Señor te habló en este día es porque quiere perdonarte. Hablo hacia allá porque ya del martes hasta ayer Dios me lo dijo a mí primero. Así que cuando digo Dios quiere perdonarte es porque Dios quiere perdonarme. Le has fallado es porque le he fallado. Si el Señor te habló en este día es porque Dios quiere perdonarte, porque Dios quiere restaurarte. Si el Señor te habló en este día dándonos cuenta que tal vez tenemos mucho cuidado de no pecar en el sentido de no hacer lo que Dios nos prohíbe y nos queda claro, pero cuánto le hemos fallado en aquello que Él nos manda que hagamos si no lo estamos haciendo. Entonces el Señor quiere que hagamos los cambios necesarios. El Señor quiere que dejemos atrás los pecados que nos han parecido insignificantes, pero que dañan nuestra alma, que dañan nuestra relación con alguien y que dañan nuestra comunión con Él. Pero lo importante es la música. Gracias. Y que dañan nuestra relación con Él. Así que yo quiero invitarles, no me oyen bien, ¿verdad? Quiero invitarles a que nos tomemos unos minutos y que, como dice 1 Corintios 13, nos examinemos a nosotros mismos para ver si nuestra fe es genuina. Y si al examinarnos a nosotros mismos nos damos cuenta que estamos fallándole al Señor, el Señor nos está abrazando, el Señor nos está atrayendo hacia Él para decirnos: solo basta que tú quieras y yo te voy a ayudar. Tú vas a hacer tu parte, yo voy a hacer la mía por ti. Tu parte es que hagas todo lo que esté de tu parte. La mía es que yo fortalezca tu vida y te capacite para lograrlo. Así que, hermanos, tomémonos unos minutos para examinarnos a nosotros mismos y ver si nuestra fe está siendo congruente con lo que creemos y con lo que vivimos. Y de no ser así, podamos decirle: Señor, con sinceridad, perdona. Como les digo, no es un mensaje que a muchos nos guste o les guste, pero es el mensaje fundamental. La venida de Jesucristo fue anunciada por Juan diciendo: arrepentíos. Cuando Jesús por primera vez habló, dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús había ascendido ya al cielo y por primera vez Pedro predicó lleno del Espíritu Santo, y los que estaban así reunidos en ese lugar, que la multitud se acercó y fueron muchos.
Fueron más de 2000 los que se acercaron mientras Pedro predicaba. Dice en Hechos capítulo 2 que compungidos de corazón le dijeron: ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue, ungido por el Espíritu Santo: arrepentíos y convertidos. Y cada vez el mensaje del Señor siempre fue: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿De qué tendríamos que arrepentirnos? Así que, hermanos, tomémonos un momento, examinemos nuestra vida. Si estamos fallándole a Dios, arrepintámonos. Arrepintámonos y volvamos a Él en todo. Cierra tus ojos, por favor, hermano. Hermana, y ora al Señor. Como dije hace rato, en cada uno de los aspectos de nuestra vida, de tu vida, probablemente hay decisiones que necesitas. Decisiones basadas en obedecer a Dios. Probablemente hay cambios que necesitas hacer. Si el Señor te está mostrando ese cambio que debes hacer, hazlo ahora mismo. Dile: Señor, aquí está, lo reconozco y a lo mejor no has hecho ese cambio porque te ha sido muy difícil, pero si tú le dices: Señor, lo que más quiero es agradarte a ti y obedecerte a ti, entonces Él va a traer a ti la convicción para hacer el cambio, y junto con la convicción, la fuerza para hacerlo. Seguramente hay conductas que debemos corregir. Seguramente hay palabras que dijimos y lastimamos. Y hoy nos damos cuenta que no debimos decirlas. Pero también hay palabras que no hemos dicho. A veces tan simple como que la esposa o el esposo le diga a su mujer: te amo, con un beso en la mañana al despertar. Ay, pastor, eso no es pecado. No dice el Señor: trata a tu mujer como a vaso más frágil. Ama a tu esposo más que a ti misma. Ama a tu esposa más que a ti mismo. Hay palabras que decir. Hay perdones que pedir. Es tan difícil pedir perdón porque el orgullo nos gana. Y hay perdones que otorgar. A veces es tan difícil otorgar el perdón porque el resentimiento nos opaca. Vaya, a veces hasta hay abrazos que no hemos dado y hay abrazos que dar. Cualquier pendiente que haya, si viene a tu corazón en este momento, si viene a tu memoria en este momento, es porque el Espíritu Santo te lo está diciendo. Es porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Escúchalo, óyelo bien.
instruido, vamos a ponernos de pie. Cada uno en su momento y en su tiempo, vete poniendo de pie cuando hayas terminado de orar. No hay prisa. Preparemos al Señor nuestras ofrendas, así en ese mismo espíritu de adoración, de quietud en el que nos encontramos. Preparemos al Señor las ofrendas, los diezmos, y hoy lo vamos a hacer de manera diferente. Una vez que hayamos orado, Marcos va a pasar a nuestros lugares, porque desde nuestros lugares ofrendamos mientras cantamos nuevamente. Cuando hayamos terminado esa canción, habremos terminado el culto y estaremos listos para escuchar un aviso importante que nos va a dar Alma.